En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El encuentro con el Señor Jesús cambia las vidas de las personas, las transforma. En el ministerio del Señor Jesús nos habla que un día se encontró con Bartimeo, aquel ciego de nacimiento, y Cristo Jesús le devolvió la vista. Había un hombre que cobraba impuestos para Roma, de origen judío, y en el encuentro con Jesús, Zaqueo cambió su vida, dejó todo lo que hacía y le devolvió todo el dinero que les había sacado por la fuerza cuando cobraba impuestos, y siguió al Señor Jesús. María de Magdala, aquella que la habían encontrado en pleno adulterio, el encuentro con Jesús le salvó la vida. La tomó de la mano y la levantó y le dijo: ya no peques más. Y lo siguió hasta la cruz del Calvario, una fiel seguidora. Hoy nos habla del encuentro con la samaritana, con esa mujer que, para empezar, era de un grupo de personas despreciada por el pueblo judío. Y para poder entender por qué había ese desprecio, el reino del pueblo de Dios, aunque llegó a ser un solo pueblo, se dividió en dos pueblos: el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, que eran las 10 tribus, y el reino de Judá, que eran 2 tribus, prevaleció, y el reino de Judá fue tomado todos presos y los llevaron como esclavos a Asiria, y los de Asiria enviaron gente de varias partes para ir y repoblar esa área donde estaba el reino de Israel. Y esos nuevos que llegaron se mezclaron con los judíos, y así nace el pueblo samaritano. Y era un pueblo que los judíos lo despreciaban porque no eran 100% judíos, eran mestizos. Y adoraban en lo que podían a Dios, solo reconociendo 5 libros de la Torá. Por eso, cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana sentada al pozo sacando agua, y él le dice: dame un poco de agua para beber, lo primero que le pasa en su cabeza a ella: qué extraño que un judío me hable si ni siquiera me quieren tocar ni hablar. Y el Señor le dice: si supieras quién te pide agua, tú le pedirías un agua que te diera vida, una vida nueva. Ese Señor Jesucristo amoroso anda buscándonos a cada uno de nosotros por más de 2000 años. Y quiere tener un encuentro con nosotros a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos peor que los samaritanos, somos racistas, somos discriminadores, somos odiadores, y Él quiere tener un encuentro con nosotros, así como lo tuvo con la samaritana. Entonces,
La pobre samaritana, porque no entendía quién estaba enfrente de ella, le dijo: pues ¿cómo me vas a poder dar agua si ni siquiera tienes una cubeta para que me des agua? El pozo está muy hondo. Pero el Señor Jesús no le estaba hablando del agua que nosotros necesitamos tomar porque el cuerpo lo necesita. Estaba hablando de la vida eterna y de una vida nueva que le ofrecía a la samaritana. Entonces, para que ella entendiera y también para que nosotros entendamos, Él conoce toda nuestra vida pasada si no se la entregamos a Él. Él conoce toda nuestra vida de pecado. Y le dice Él intencionalmente: ves y busca a tu marido. Y ella era muy honesta dentro de todo. Dijo: es que no tengo marido. Y dijo: ¿es cierto? Dice: has tenido 5 maridos y ninguno ha sido tu marido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido, porque estás arrejuntada o porque X razón. Allí le está respondiendo la vida nueva que le va a dar a ella, el agua viva que le va a dar. Y ella le sorprende: ¿cómo es que tú sabes todo eso que me estás diciendo a mí? ¿Acaso eres un profeta? Dice, ¿no? Y luego habla, ella dice: ¿sabían? Dice, porque va a venir el Mesías, dice, el Cristo, el que nos va a explicar todo lo que necesitamos para ser salvos, ¿no? Y el Señor Jesús le contesta a la mujer: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Y así está Cristo con nosotros, buscándonos. Quiere transformarnos, quiere darnos nueva vida, quiere darnos agua viva para que vivamos. Por eso dice que el que toma de esa agua ya no tiene sed. El que toma de esa agua, de su corazón saldrían ríos de agua viva. Amén. Amén. ¿Qué significa que el que tiene encuentro con Jesús, de su corazón salen ríos de agua viva? Es transformado ese corazón, es cambiado. Hoy en la mañana estábamos en la escuela dominical para los que se esfuerzan. Hay muchos que al nacer sus papás no los criaron, los regalaron, los crió su abuelita o quien haya sido, y crecemos con ese odio, ese resentimiento, porque los papás nunca fueron papás para nosotros. Pero el que tiene su encuentro con Jesús y le da una nueva vida, he visto casos de hijos e hijas que después de que tienen su encuentro con Jesús, al reencontrarse con sus padres biológicos, velan por ellos, los ayudan sin importar la vida pasada. Eso significa la nueva vida de ese corazón que ha recibido a Cristo Jesús. Eso es lo que significa salir de ese corazón ríos de agua viva, porque en ese corazón ya no hay resentimiento, ya no hay odio, ya no hay nada. Usted quiere vivir toda su vida con el resentimiento por el esposo que le tocó, por el esposo que le traicionó, por el esposo que le hizo la vida cachitos cuando en su juventud, y lo quiere usted tener toda su vida y vivir así amargada. Es porque usted, o amargado, porque usted no ha tenido su encuentro con Jesús. Y eso es lo que Cristo está buscando en nosotros, que tengamos un encuentro para que nos haga saber nuestro pecado, así como se lo hizo saber a la samaritana. Él nos va a recordar nuestro pecado, y no para echárnoslos en cara, sino para que lo reconozcamos. Y al aceptarlo, Él toma esos pecados cochinos y se van a la cruz del Calvario. Y usted es perdonado. ¿Por qué tiene usted un carácter agresivo? ¿Por qué usted es explosivo? ¿Por qué usted es como la cresta del gallo que tantito la tocan y ya está listo para atacar? Porque su corazón está dañado, porque su corazón no está ocupado por el poder de Dios, porque usted no ha terminado de tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Es por eso que Él nos está buscando, para tener un encuentro igual como con la samaritana, que su vida le cambió.
Su vida le cambió al grado que se convirtió en aquella que anduvo dando testimonio, he encontrado al Cristo y me ha dicho todo lo malo que hice y ahora soy nueva persona. Amén. Dice el Evangelio de este día que por el testimonio de esa mujer muchos creyeron y aceptaron al Señor Jesús. Pero no solo lo aceptaron, Él aceptó quedarse con ellos 2 días, con el pueblo que era despreciado por los judíos, con el pueblo que era despreciado por los fariseos, con el pueblo que era despreciado por los que conocen o conocían la Torá. Y todavía hay muchos así, que porque piensan que ya abrieron una Biblia y ya se creen cristianos o católicos, piensan que ya son mejores que los demás que son pecadores y toman el lado de juzgador, cuando debe ser todo lo contrario. Así como el Señor Jesús fue y se quedó en medio de los despreciados, así nosotros tenemos que estar en medio de los que no conocen a Cristo Jesús. Y cuando alguien te contesta de una manera no correcta, acuérdate que esa persona no ha tenido su encuentro con Cristo Jesús. Acuérdate que esa persona todavía no ha pasado por el poder transformador de Dios. Todavía sigue siendo atrapada o atrapado por lo que da este mundo, por lo que Satanás ofrece. ¿Qué es lo que ofrece Satanás? Alcohol, drogadicción, sexo descarriado, odio, resentimiento, robo y todo ese tipo de cosas. Entonces esa persona te está atacando con su boca de lo que sale de su corazón, porque en su corazón no está Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos? De acuerdo a la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros. Y solo podemos amar cuando conocemos a Dios. Solo podemos perdonar cuando conocemos a Dios. ¿Saben quién no perdona? El que no conoce a Dios. Porque en su corazón todavía está ocupado por el odio y por el resentimiento. Amén. Por eso, querido hermano, querida hermana, quisiera recordar con ustedes lo que pasó en Mesá en los tiempos de Moisés. Ingratos los del pueblo hebreo, Dios los sacó de la esclavitud, le reclamaban en el camino, mejor nos hubieras dejado como esclavos en Egipto, allá teníamos ollas de carne y caldo, hasta nos sobraba. Y Dios, en vez de no hacerles caso, les mandó parvadas de codornices, la carne más rica para comer. Pidieron pan y les mandó pan del cielo, maná. Y cuando tenían sed, casi ahorcaban a Moisés diciendo, para esto nos sacaste, para ahogarnos. Ese Dios misericordioso que no ha cambiado, le dijo a Moisés, ve a tal parte, toca esa roca y de ahí saldrá agua. Y les dio de beber. Eso nos habla que aunque somos malos, aunque no reconocemos la grandeza de Dios, todos los días nos regala la vida. Todos los días nos regala el pan, todos los días nos regala el sol, todos los días nos regala la lluvia. Y no creas que lo que tienes te lo ganaste porque eres muy smart, como dicen en inglés, o eres muy inteligente, como dicen en español. Recuerda que es regalo de Dios y que Él te ama a pesar de que no lo merezcamos, porque nosotros en nuestra maldad no reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él y por ende todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Amén. Camina conmigo en el Salmo y lo verás. Dice, vengan, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, a nuestro Hacedor. Eso es lo que tenemos que exhortarnos unos a otros. Invitar a los que no conocen al Señor que lo conozcan. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Ojalá y escucharas la voz de Dios hoy, dice. Ojalá y escucharas la voz de hoy. Otra vez. Dice en el verso
8, no endurezcan su corazón como en Meribá y en Mesá, cuando apocaron a Dios, cuando tentaron a Dios, cuando le dijeron, nos sacaste de Egipto para dejarnos morir de sed. Se les olvidaba al pueblo hebreo que el Dios que nosotros tenemos es el que todo lo puede. Y muchos de nosotros se nos olvida eso, que al Dios al que nosotros adoramos es el que todo lo puede. El que puede darnos vida terrenal, pero también nos puede dar la vida eterna. Y que todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. Y solo lo aprendemos a reconocer cuando hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. ¿Amén? Porque mientras nos cuesta aceptar que todo lo que tenemos es de Dios, al grado que cuando metemos la mano para dar la ofrenda o el diezmo, nos cuesta bastante, porque estamos amarrados al orgullo humano, que pensamos que todo es nuestro. Y recuerda, como dice la palabra de Dios, cree en Dios y del cielo se abrirán las compuertas del cielo y te sobrarán. Amén. Voy a llevarlos este día a la carta a los romanos. Dice en el verso 1 del capítulo 5, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos tener paz cuando sabemos quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Alguien me llamó en la semana y me dijo, Padre, quiero decirle que me siento mal porque no fui al servicio de miércoles. Y yo decía ante mí, qué bueno, porque eso es una buena señal. Es el poder de Dios en el Espíritu Santo que te recuerda que la casa de Dios, la presencia de Dios es primero. Y eso no es religión, es una relación con Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Cristo mismo nos los dijo, para que tengamos vida, tenemos que estar tomados de la viña del Señor, del tronco, porque nosotros somos sus ramas, los pámpanos, que si nos despegamos de Cristo, hasta ahí llegamos, y agarrados de la mano, tenemos vida y vida terrenal, y podemos vivir una vida con Él. Amén. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Para gozar de su favor, estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. El propósito por el que estamos, queridos hermanos, yo creo que ya la mayoría lo hemos entendido, es no para quedarnos como semillas en esta vida terrenal. Es porque sabemos qué es lo que viene después de esta vida, y es estar con el Señor en la vida eterna. Ese es todo el propósito. Así que, querido hermano, querida hermana, que nada ni nadie te aparte de ese propósito, de esa esperanza. Que nadie ni nadie te aparte, ni la esposa ni el esposo. Si tu esposo te dice, ¿por qué tanto vas a la iglesia? Tú escucha a Dios primero. Si tu esposa te dice, ¿por qué tanto vas a la iglesia? Tú escucha a Dios primero. ¿Saben por qué? Porque la salvación es personal. Porque el día que venga Cristo Jesús por su iglesia, dice que estarán dos juntos y ahí se quedará uno y el otro se irá. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. Hace un calorcito, ¿verdad? Por ahí alguien si ve y quita la calefacción. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y salir aprobados nos lleva a la esperanza. Dice que cuando hay sufrimiento por seguir a Cristo, pasamos la prueba, y cuando pasamos la prueba es como el oro que pasa por el fuego para llegar a la pureza del material preciado. Y nosotros, cuando pasamos la prueba, vamos viendo cada día más cerca de nosotros la esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios llena con su amor nuestro corazón
por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y esa esperanza es una realidad para nosotros. Esa esperanza es la vida eterna. Solo si pudiéramos cerrar los ojos y tal vez en 80 años, ninguno de nosotros ya va a estar aquí. Tal vez algún niñito. Pero vamos a estar allá arriba juntos. Pero vamos a estar allá arriba adorando a Dios. Y no solo por un año, sino para siempre. Porque solo vamos a regresar al lugar de donde Dios nos trajo. Para vivir esta vida terrenal. Porque tenemos confianza en Cristo Jesús. Póngase de pie y alabe conmigo diciendo: Agua, Dios nuestro, sé que no me abandonarás. Número 235.